Inclina tus oídos, Señor, y atiende nuestra aflicción. Perdónanos, Señor. Daniel, en cuanto comenzaste tu oración, la respuesta fue dada. Ahora escucha con atención y procura entender el significado de la revelación. Bienvenidos una vez más a Las Venas de la Historia. El capítulo de hoy, Vindicación, el camino de sangre. El capítulo de Daniel 9. Este estudio se basa en una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia. Y vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La visión registrada en el capítulo anterior fue dada en el tercer año de Belsasar. Estamos hablando del capítulo 8. Lo narrado en este capítulo ocurrió en el primer año de Darío. Es muy importante y es muy probable que entre ambos capítulos hubiera pasado menos de un año. Daniel, que había comprendido erróneamente que la visión se refería al cautiverio de Israel y el asolamiento del templo, indagó en los escritos de Jeremías, haciendo arrancar la profecía en el año aproximadamente 605 a 606 a.C. Y por lo tanto Daniel entendía que el fin de los 70 años se acercaba y que Dios había iniciado la profecía del derrocamiento de Babilonia. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. El hecho de que Dios haya prometido algo no nos exime de la responsabilidad de rogarle que cumpla su palabra. En este punto, Daniel no entendía si los 2300 días se referían a días literales y faltaban unos años más para que se cumplieran los 70 años, o si el templo estaría en ruinas y asolado 2300 años, o sea, días simbólicos por los pecados del pueblo. Entonces Daniel oró. Inclina tus oídos, Señor, y atiende nuestra aflicción. Perdónanos, Señor. Hasta el versículo 20. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, la de Daniel 8, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden
y entiende la visión. La forma en que Gabriel se presenta demuestra que vino a terminar una misión que dejó incompleta, y no es otra que la dada en el episodio anterior. Enséñale la visión, del capítulo 8, por lo que dice, entiende la orden y entiende la visión. ¿Cuál? Pues obviamente la que se registra en el capítulo anterior. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos por partes. Primero, 70 semanas están determinadas. En hebreo, la palabra es 70 semanas están cortadas. Esto nos indica que este periodo está cortado o forma parte de otro más grande. Además, la forma en la que se expresa este tiempo, es decir, en semanas, es algo que Daniel conoce bastante bien, dada su cultura. Es común que los judíos contaran en semanas de años, como lo registra, por ejemplo, Levítico 25. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Versículo 8 de Levítico 25. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Precisamente, en el caso de Israel, el no haber guardado los descansos de la tierra durante 490 años fue lo que los llevó a un cautiverio de 70 años. Por lo que Daniel entiende que estas 70 semanas son de años y resultan con un total de 490. De aquí que de los 2300 días, 490 años estaban cortados o determinados para el pueblo judío y para Jerusalén. Vamos a notar que en estas profecías un día va a ser igual a un año, por el simbolismo. ¿Para qué están determinados estos 400 años sobre Jerusalén? Bueno, 70 semanas están determinadas. ¿Para qué? Para realizar todos estos pasos que se mencionan en el versículo 24. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, aquí citamos 1 Juan 3:5, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Y vamos a ver cada uno de estos aspectos. Primero, para terminar la prevaricación, o sea, la rebelión, la transgresión. Es decir, que el pueblo judío iba a llenar la copa de su iniquidad. Y de hecho incluso la misma rebelión de Satanás y la transgresión a su santa ley hallarían un destino sellado, como detallamos en el capítulo anterior que sucedió. También se iba a poner fin al pecado. Dice 1 Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. También se iba a expiar la iniquidad. Jesús iba a iniciar lo que se mencionó en el episodio anterior. Siempre se habla del gran día de la expiación de 1844, pero no se explica que la expiación como rito comenzó con la muerte de Jesús, y no precisamente aquí. Su sangre realizó la expiación por todos los pecados, al caer por la grieta que se formó al pie de la cruz. Y llevó la sangre y el agua hasta el arca del pacto, que fue ocultada por Jeremías unos 600 años antes de Cristo. Esto dio cumplimiento al capítulo anterior, cuando se realiza parte de la vindicación del santuario celestial. Porque gracias a la sangre de Cristo se pone fin al viejo pacto con la expiación terrenal y se iniciarán funciones en el santuario celestial. Siendo esta vindicación, esta purificación, se menciona también como un proceso, y también dará cumplimiento a los siguientes textos. También se iba a traer la justicia perdurable. Se manifestaría la justicia eterna en Cristo, al vivir una vida sin pecado y justificarnos a nosotros mediante la fe. Daniel 8:14 decía, el santuario será justificado o vindicado. Nos habla de un proceso muy amplio. Aquí también el templo del Espíritu Santo, es decir, nosotros mismos,
seríamos justificados ante la ley que estaba en el arca por la sangre que cayó sobre ella. También se iba a sellar la visión y la profecía. Esto quiere decir asegurar que lo que dijo el profeta sea real y de parte de Dios. Si hasta ahí se cumple la visión, el resto también lo hará. También se tenía que ungir al Santísimo o Santo de los Santos. La ambigüedad de lo que es el Santísimo nos permitirá encontrar varias connotaciones reales de cómo se iba a cumplir esta parte. ¿Qué es el Santísimo? Hay varias cosas a las que se le aplica, así que en sucesión, primero, se aplica comúnmente a lugares y cosas, como los muebles del tabernáculo. De acuerdo con el servicio típico, para que el santuario entrara en operación se debía ungir con aceite y sangre, por lo que el santuario celestial debió ser ungido con mejores sacrificios, ya lo habíamos visto. La sangre de Cristo que se derramó no se desperdició en la tierra. Esa misma sangre se llevó al cielo para poder ungir los muebles del santuario real, del santuario celestial. Por lo que los muebles santísimos celestiales serían ungidos para poder iniciar labores. Esta es parte de la vindicación. Segundo, también se le llama santísimo al pan de la proposición, que es símbolo del pan que descendió del cielo, y a las ofrendas del pecado que los sacerdotes comían, que todos estos eran símbolo de Jesús y era santísimo. Por lo que Jesús también es el Santísimo o el Santo de los Santos. Y el versículo siguiente de Daniel nos va a hacer una referencia a su ungimiento, porque el versículo siguiente nos habla del Mesías príncipe, que significa el príncipe ungido. Así que Jesús como Santísimo debe ser ungido. Al decir ungir el Santísimo, habla de ungir al Mesías, a Jesús. Eso es lo que significa Mesías, ungido. Y esto se cumple en su bautismo. Finalmente, el lugar santísimo que contenía el artefacto más santísimo con el testimonio, este se ungía con sangre en el día de la expiación. Y la frase anterior, expiar el pecado, que leímos, está conectada totalmente con ungir el Santísimo. Por lo tanto, estaba profetizado que la sangre de Jesús ungiría el propiciatorio. Es una profecía que la sangre de Jesús tenía que ungir el propiciatorio. ¿Para qué? Para realizar la expiación por nuestros pecados, lo cual Ron Wyatt demostró como cumplido. En resumen, ungir el Santísimo se cumple al ungir a Jesús en su bautismo, al ungir el propiciatorio y al ungir el santuario celestial para comenzar sus funciones. Todo esto debía ocurrir en 490 años. Para saber ubicarnos correctamente, utilizaremos la línea de tiempo, y es vital plantear los argumentos matemáticos antes para apreciar la exactitud de la Biblia. Las líneas de tiempo son rectas numéricas. Si partimos de un punto cero, notaremos cómo el año 1 está representado no por el número, sino por el espacio entre el 1 y el 0. Es decir, estamos en el año 1 mientras no hayamos llegado en la recta al número 1. Si se llega aquí, nos indica que ya se completó el primer año y está iniciando el segundo. Dicho de otra manera, si tenemos fracciones o decimales, esto indicaría que estamos en el año 1 todavía. Pero si tenemos, por ejemplo, 1.5, esto indica que ya pasó el año 1 y la mitad de otro, por lo que estaríamos a la mitad del año 2. En resumen, si un entero está seguido por decimales, el año en el que estamos es el entero siguiente. Entendiendo que el año no es el número, sino el espacio que lo precede, veremos que no existe un año 0, puesto que el 0 no tiene espacio propio. Hay un año menos 1, seguido por un año 1. Debemos tomar en cuenta esto porque ha llevado a muchos errores de cálculo a muchas personas. Así que el año 0 no existe en la historia.
Después dividiremos el año en 4 para tener precisión de estaciones. Es decir, el espacio entre enteros representa un año. Estará dividido en 4 segmentos que representarán las estaciones, tal que punto 25 sería la primavera, punto 5 el verano, punto 75 el otoño y el entero el invierno. El caso de los números negativos es diferente, puesto que estos avanzan en descenso hasta el 0, pero las estaciones van en la misma sucesión lineal, por lo que antes del 0 las estaciones quedan invertidas por la secuencia de los números negativos, tal que la primavera sería menos punto 75, el verano menos punto 5, el otoño menos punto 25 y el invierno sería el 0. Las estaciones siempre son lineales, pero sus valores matemáticos en la recta están invertidos según su posición respecto al 0. Así que resumimos todo en esto, en las bases matemáticas. Si un entero está seguido por decimales, el año en el que estamos es el entero siguiente. El año 0 tampoco existe en la historia. Vamos a dividir el año en 4 estaciones para tener esa precisión y vamos a tener esta tabla que nos va a indicar si estamos en los positivos o en los negativos según el decimal, la estación del año en que estés. Tenemos el ejemplo de la recta numérica para probar cómo las estaciones quedan invertidas en valor matemático según el 0. Y después de la teoría, ahora sí viene lo fuerte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe ungido, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Debemos encontrar el inicio de estas 70 semanas, las cuales arrancan con un edicto para restaurar y edificar Jerusalén. Y en la historia vamos a encontrar que hay 3 edictos relacionados. Estos podrían ser nuestros puntos de partida. Ciro decretó la reconstrucción del templo en el año 536 a 537 y está escrito en Esdras 1 del 1 al 4. El rey Darío decretó proseguir la reconstrucción de Ciro, que había sido estorbada, en el año 519 a.C., que está registrado en Esdras capítulo 6 del 1 al 12. Y Artajerjes Longímano da un decreto a Esdras en el año 457 a.C. y esto se registra en el capítulo 7 de Esdras. Si contáramos desde los dos primeros, los 490 años, no llegamos siquiera a la era cristiana. No tiene nada que ver con el Mesías. Únicamente el decreto de Artajerjes facultaba la restauración del estado civil y político del pueblo judío. Es el único del que se conserva una copia exacta en el libro de Esdras. Y el tercer decreto es el que conjunta el proceso que ocurrió en 3 etapas o decretos. Por lo tanto, el punto de partida es el tercer decreto en el año 457. Esdras 7:9 especifica que la obra solo inició hasta después del 5.º mes judío, lo cual resulta en el otoño del 457 a.C. Entonces este es nuestro punto de partida. Matemáticamente esto se escribiría como menos 456.25, puesto que el espacio que representa el año 457 a.C. es el que se encuentra entre el 457 negativo y menos 456. Recordando que los números negativos avanzan al revés que los positivos, la reconstrucción del muro y la plaza duró 7 semanas, o sea, 49 años, que al sumarse nos dan 407.25 a.C. Es decir, esta obra se terminó en el año 408 a.C. en el otoño. Y resulta que el muro y la plaza se edificaron en tiempos angustiosos, ya que había enemigos que trataban de perjudicar la reconstrucción, y se relata que mientras con una mano trabajaban en la obra, en la otra tenían una espada para defenderse, como dice Nehemías 4:17. Después de este lapso de 7 semanas de reconstrucción de la plaza y el muro,
viene otro lapso de 62 semanas, es decir, 434 años que marcan la aparición del Mesías ungido. Matemáticamente, estamos en el menos 407.25 y al sumar 434 positivo, vamos a llegar al 26.75. Ya estamos del otro lado de la recta. Ya estando del lado positivo, el valor de las estaciones se invierten y bajo las premisas que se explicaron anteriormente, el Mesías ungido debía aparecer en el otoño del año 27 después de Cristo. Y entonces vamos a ver la historia. Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licinias, tetrarca de Abilinia. Resulta que Tiberio sucedió a su padre Augusto en el año 14 después de Cristo. Cuando llegamos aquí es el año 15. Si contamos 15 desde el año 14 después de Cristo, llegamos al año 28. Contando el año 14 como su primer año, teniendo así un desfase de un año respecto a la profecía. Pero resulta que si profundizamos, Augusto César le concedió los poderes de coprinceps a Tiberio en el año 13. Estos poderes igualaban los poderes de Tiberio a los de su padre, el emperador, convirtiéndose así en su corregente. De hecho, Suetonio nos dice que las ceremonias para convertirlo en coprinceps se realizaron en el año 12 a.C., cerca del final del año, por lo que para el año 27 habría tenido un año de corregencia y 14 de emperador aproximadamente. Así que podría decirse que sí eran 15 años. Otra forma de considerarlo es usar el método que usaban los judíos del tiempo de Jesús. Ellos usaban para este punto dos calendarios, el agrícola que iniciaba en primavera y el civil que iniciaba en otoño, entre septiembre y octubre, y con lo cual se establecía el reinado también de los gobernantes. Debido a que Tiberio comenzó su imperio en el 18 de septiembre del año 14, eso deja un margen de poco menos de un mes antes de que iniciara el nuevo año civil judío. En la mente de un judío, una parte del año implica contar ese año como un entero, aunque solo sea una fracción pequeña. Por lo que del 18 de septiembre del año 14 hasta el inicio del año judío, el Rosh Hashanah, ya le había contado como un año completo. Y el resto del año 14 era otro, llegando hasta Jesús con 15 años casi exactos cumplidos. Como sea que queramos ver la interpretación, si es por coprinceps o por conteo de los judíos, la profecía nos lleva a que en el año 15 de Tiberio, cuando Jesús se bautizó, fue en el año 27 después de Cristo, en otoño. Matemática exacta. Ahora, recordando que el Santísimo debía ser ungido, y esto se le aplica a Jesús como príncipe ungido, esto se va a cumplir como sigue. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:23. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí. Vino a Nazaret, donde se había criado. Esto es el capítulo siguiente. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Está con nosotros hoy nuestro Hijo Jesús. Le pediremos que nos lea una porción de las Escrituras tomada del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha mandado para sanar a los afligidos de corazón, para anunciar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,
para anunciar el año favorable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué quiere decir Jesús? La escritura se cumplió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a decirles, versículo 21, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Entonces podemos ver claramente el cumplimiento del ungimiento de Jesús en su bautismo cuando él tenía 30 años en el año 27 después de Cristo. Notamos que Cristo tenía 30 años en el año 27 después de Cristo. ¿Tiene esto acaso sentido? Bueno, esto se explica tanto en la historia como en la Biblia. Porque resulta que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. El desfase es producto del error de cálculo de casi 3 años de un monje llamado Dionisio el Exiguo. Si a 26.75, donde estamos en el tiempo, le restamos 30, llegamos a menos 3.25, que es el otoño del año 4 a.C. Esto prueba de sobras que Jesús no nació en diciembre, sino en otoño, muy probablemente en septiembre, época en la que los pastores podían apacentar a campo abierto, a diferencia del invierno, que es muy cruel en Palestina. Esto también nos deja a Herodes muriendo unos meses después del nacimiento de Cristo. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y después de esas 62 semanas, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y después del año 27, en algún punto futuro, vendrá un príncipe, cuyo reino ya ha sido profetizado y destruirá Jerusalén y el santuario. Esto evidentemente sucedió después del año 27, en el año 70, cuando Tito tomó Jerusalén. Muchos quieren hacer un corte y separar la última semana de las 69 anteriores, pero el texto no da pie a eso, sino que indica sucesos que ocurren después de las 69 semanas sin especificar el tiempo en el que sucede. En el 70, Roma entró como una inundación y devastó Jerusalén. Sin embargo, esas devastaciones aún se extendieron en el tiempo, hasta que incluso Adriano dispersó totalmente a los judíos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí retoma la cronología de las semanas, hablando del Mesías, quien confirmará el nuevo pacto por una semana, es decir, los últimos 7 años. Este nuevo pacto es el que trae la salvación y deja de manifiesto la ineficacia del antiguo pacto de salvación por obras para hacer justo al hombre. Esto es lo que Jesús en su ministerio trató de mostrar a los judíos, y aún tras su muerte, por un poco de tiempo, trató de hacer que ellos entraran a ese pacto para preservar las bendiciones que él les quería otorgar. Y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de predicar ese nuevo pacto, el reino de los cielos y su justicia, a la mitad de la semana, es decir, 3 días y medio o 3 años y medio después de su bautismo, Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Si sumamos 3.5 a 26.75 nos va a dar 30.25, es decir, es la primavera del año 31. En esa primavera se celebró la Pascua y Jesús fue el Cordero que dio su vida, poniendo fin a un sistema de sacrificios que por 4000 años lo habían prefigurado, encontrándose así el tipo con el arquetipo. En sus palmas fuimos grabados, por su llaga fuimos sanados, y de su costado brotó la corriente carmesí que reconcilió a Dios con el hombre.
Allí está la gloria de Jesús, allí está el escondedero de su poder. Es poderoso para salvar. De su costado brotó la sangre que inició el proceso de la expiación. El sacrificio pascual y expiatorio sucedieron aquí. Este camino de sangre que une ambas fiestas, terminando con el viejo pacto, desgarrando ese velo para poder ver el nuevo pacto en toda su gloria. Así Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo. Ese camino es su sangre, y ese camino nos lleva a través de un velo de viejo pacto que desgarró literalmente, y también lo hizo en su propia carne, en su costado. En el episodio anterior vimos cómo la corona de primacía de Israel fue quitada y fue entregada a Babilonia, la heredera del paganismo ocultista de Babel. Esa corona a su vez le fue entregada a los imperios subsiguientes hasta llegar a Roma. Entonces Jesús vino como un guerrero diferente, depuso su gloria y posición. El príncipe de los ejércitos celestiales se encarnó y peleó una batalla de conquista para traer un reino a este mundo. Pero esa batalla se peleó diferente. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran peleado por mí desde el momento en que fui arrestado por los dirigentes judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta pelea sería la más encarnizada, donde la victoria sería la muerte. Jesús usaría la muerte para destruir la muerte y a quien tenía el imperio de la muerte. En esta batalla encarnizada, el imperio romano depuso la corona de la primacía y se la dio a quien tenía el legítimo derecho. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. El que quiera ser el más grande entre ustedes será su servidor, pues el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Con su humillación, Cristo fue elevado y recibió la corona. Después que estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto púrpura y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Roma le entregó al humillado príncipe la corona que heredó, entregando el poder del cetro, y lo vistió con un manto real. Ahora los reinos han venido a ser de Jesucristo. Lo humillado fue enaltecido y lo alto fue humillado. El siervo de Jehová, servidor de los reyes, es el Rey de reyes y Señor de señores, el mayor guerrero y conquistador de todos los tiempos. Sin embargo, Roma, aunque entregó el derecho de la corona, mantuvo la reminiscencia de poder por un tiempo más. Claro, los soldados, después de reconocer el derecho de Cristo, le quitaron el manto real. Esto se le heredó a la Iglesia Católica, que fue el mismo imperio romano, pero evolucionando y adaptándose. Estos heredaron todo el paganismo esotérico y trataron de conquistar al mundo con sus engaños, e hicieron beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero Cristo vendrá a terminar lo que comenzó. Su coronación será completa y quitará todo el poder a los destructores. Traerá su reino a la tierra. Después de su muerte,
en el año 31, aún quedan 3 años y medio, los cuales terminan con la última suma. Sumamos 30.25 3.5 y esto nos lleva a 33.75, es decir, el otoño del año 34. Estos 3 años y medio eran la última oportunidad para que los judíos terminaran su rebelión o transgresión y fueran justificados. Jesús simbolizó a Israel con una higuera. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. 3 años, déjala otro año. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y lanzado al fuego. ¿Qué harán con el árbol seco?, preguntó Jesús. 70 veces 7 debes perdonar. Y después de 70 semanas, Israel persistió en su transgresión. Y cuando en el año 34, un joven diácono llamado Esteban hizo un recuento de la historia de rebelión de Israel y presentó a Jesús como Salvador, lo apedrearon. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Este evento selló el destino de los judíos y las 70 semanas terminaron, y ellos persistieron en la rebelión. Esteban fue el primer mártir cristiano, y Saulo en poco se convertiría en Pablo, aquel que llevaría el evangelio a los gentiles, donde los judíos ya no pintaban nada tan especial como lo habían sido antes. Sin embargo, Dios escuchó la súplica de Esteban por amor a él, y pasando por alto el pecado, retardó la sentencia a los judíos por casi 40 años. Pero después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Israel siguió acumulando abominaciones y transgresiones y rebelión, hasta que Dios no pudo hacer más por ellos, y fueron entregados al desolador, el príncipe que arrasaría como inundación a Jerusalén. Después del año 31, casi 40 años después, llegó el desolador. La versión en hebreo es más amplia, y lo mejor expresado posible en español es como sigue: sobre alas de abominaciones vendrá el desolador. Pondrá sobre alas el ídolo abominable, podría ser otra opción, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. En el año 66 después de Cristo, Judea rompió nexos con Roma, basado en algunos acontecimientos relacionados a la profecía. Por el sumo sacerdote fue quitado el sacrificio y la oración que se hacían en honor al emperador romano, y este sacerdote mandó a atacar la guarnición romana en Jerusalén. Jesús había quitado los sacrificios con su muerte, pero los judíos aún mantenían vigente este sistema que ahora carecía de significado absoluto. Al haber cesado el sacrificio y la oración por el príncipe que había de venir a inundar Jerusalén, en lugar de orar por sus enemigos, produjo precisamente que este príncipe viniera a desolar la ciudad. Así vemos cómo los últimos 2 versículos de Daniel están conectados por el sacrificio que Jesús quitó y por el que los judíos quitaron por el emperador, y a fin de cuentas desembocaron en lo mismo. Esto lleva a Roma a Jerusalén, dirigidos por Cestio Galo, para sofocar la rebelión, quien hubo vencido a los judíos en la batalla en el valle de Jezreel. Según la tradición romana,
el ejército avanzó tras el emblema del águila romana, un ídolo al cual se clavaba en tierra como símbolo del poder romano y se le reverenciaba antes de iniciar el combate. Existían diferentes presentaciones de este emblema, iba acompañado de una esfera, la cual iba a representar al sol. Cuando la Biblia dice que el desolador vendría sobre alas abominables, veremos cómo en algunos estandartes el sol se posa sobre las alas del águila. Este ídolo, sobre sus alas, trae desolación. Tan pronto como tocó Tierra Santa, este símbolo pagano que llegó sobre alas, los cristianos reconocieron una señal que Jesús les dio para huir. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Oh Señor, Señor, oh Señor, Padre mío. Jesús está llorando. Está sollozando. Se estremece. Oh Jerusalén, Jerusalén, a tu alcance ha estado la paz eterna, pero tú la has despreciado y ahora es demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde para Jerusalén. Jerusalén, tus enemigos harán un muro alrededor de ti. Te sitiarán, te atacarán por todos los lados y te echarán al suelo. Matarán a tus habitantes y todos perecerán. Jerusalén, tus enemigos no dejarán piedra sobre piedra porque rechazas la última oportunidad que Dios te ofrece. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Los romanos permanecieron indecisos por varios días y después se tuvieron que retirar. Pero los judíos los emboscaron en Bet-Jorón y mataron 6,000 romanos. Con la huida romana, los judíos cristianos salieron de Jerusalén y huyeron a los montes. Mientras tanto, por otros 3 años, los judíos seguirían aumentando las abominaciones hasta que en el año 70, el nuevo emperador Vespasiano envió a su hijo Tito a someter Jerusalén. En Pascua se sitió Jerusalén, la cual estaba llena de judíos que habían acudido a celebrar un rito cuyo significado real despreciaron. La sangre de Jesús fue sobre ellos y sus hijos, tal cual ellos lo pidieron a gritos. Las reservas de comida se terminaron con el sitio. El pueblo moría de hambre y enfermedad. Las madres se comieron a sus hijos y finalmente se llevó a cabo una masacre tal que la sangre corrió como ríos literalmente. Se peleaba sobre cadáveres, pues el piso estaba lleno de ellos. Los judíos buscaron asilo en el templo, que finalmente fue incendiado por una tea, y no quedó piedra sobre piedra que no fuera removida, para extraer la riqueza que ahí había. En el año 73 después de Cristo, los romanos tomaron Masada y ganaron la guerra, y así prosiguió la asolación hasta que los judíos fueron dispersos totalmente. Finalmente esta profecía nos marca los eventos que ocurrieron en 490 años, dejando entender que lo que la profecía de los 2300 decía, también pasaría. Llegaría este poder altivo, entendido en misterios paganos y esotéricos, cambiaría los tiempos y la ley, y masacraría a los cristianos, echando por tierra la verdad. Pero al final de este tiempo, el santuario sería vindicado completamente. Las 70 semanas nos dan el punto de partida para entender la vindicación y la purificación del santuario.